Ahora les voy a presentar un par de proyectos que hacemos en el despacho, un poco con la misma filosofía. La parte de Luken es la más ecológica, pero siempre está muy presente en el despacho, en la parte de arquitectura, de interiores y de mobiliario, ¿no? Mobiliario es justo lo que les acabo de presentar con Luken. Ahí no me deja presentar. Mari, ¿me puedes dar este acceso? Sí, a ver, dame 2 segundos. Ah, ya, creo ¿Ya se ve que... una casa? Perfecto. Gracias. Esta es una casa que terminamos hace aproximadamente 6 meses en Villahermosa, Tabasco. Debe estar aquí de agua ahorita. No, no es cierto. Pero es una casa que hicimos muy ecológica, muy ecológica utilizando concreto aparente, diferentes materiales que pues no necesariamente es un palafito de bambú, ¿no? Pero tiene varios temas ecológicos que ahorita les voy a presentar. Es una casa que costó en realidad muy poquito el metro cuadrado, 6,000 pesos el metro cuadrado, lo cual es bastante económico, y aún así tenemos dobles alturas, tenemos todos los lujos que tiene que tener una casa de diseño, ¿no? El primer punto importante de esta casa es que está en la selva tropical. Villahermosa es un lugar sumamente caliente, tiene 40 grados centígrados todo el año. Es selva, entonces la vegetación y toda la humedad relativa es altísima. Entonces el nivel de confort es muy difícil de lograrlo sin aires acondicionados o sin diferentes tecnologías. Pero el punto número 1 de esta casa, lo más importante, ahorita les enseño las plantas, es esta gráfica solar y de viento. Se ignora muchísimo esta información. Como estudiante la vimos muy poco. Yo espero que la Anáhuac está haciendo mucho hincapié en estas gráficas solares. Rodrigo, yo me imagino que sí. Pero lo más importante de esto es que me tardé mucho en entender yo esto en mi práctica, pero en realidad es importantísimo. Y si se dan cuenta, la casa tiene al norte, tiene una sombra ejercida por el mismo volumen de la casa. Esta sombra hace que toda la fachada de doble altura esté siempre sin el rayo directo del sol. Entonces, ya con esto, desde afuera, cuando estás fuera de la casa, que es un horno, entras a la casa, baja 8 grados la casa sin uso de aire acondicionado. Entonces, el ahorro es impresionante. Obviamente tenemos aires acondicionados inverter, celdas solares, recopilación de agua pluvial, que en la ciudad de Villahermosa con tanta agua, pero es de muy, muy mala calidad el agua, viene muy sucia a las casas. Entonces era muy importante también hacer recopilación de agua pluvial y ignorar al 100% el sur y el poniente de la casa. Entonces tenemos ventanas muy pequeñas al sur y al oriente y ventanas muy grandes al norte. Y al este tenemos entradas, accesos de ventilación muy grandes y ventilación cruzada, que ahorita les voy a plantear cómo funciona eso. Tenemos todos los acabados son aparentes. El piso, las losas, apenas las acabamos de colar, las pulimos. Los muros de carga son de concreto aparente y quedaron obviamente aparentes. Tenemos toda la estructura es aparente. La varilla que nos sobró de la obra la utilizamos para hacer este enrejado, para subir a la planta alta donde están las habitaciones. Entonces te queda aislada la escalera. Todos los polines de la obra se utilizaron para hacer la carpintería de la casa. Ya, perdón. Entonces, en cuanto... me voy a regresar tantito a las plantas, discúlpenme. Lo que tenemos en estas plantas es que tenemos en toda la parte tenemos entradas grandes de ventilación y en toda la parte del oriente tenemos ventilas en la parte alta de las losas. Entonces el aire entra por debajo y se lleva todo el aire caliente por la parte de arriba. Esa ventilación cruzada nunca se cierra. Las ventilas de hasta arriba que están en el poniente de la casa, que es donde sale el aire caliente, están cerradas con mosquitero. Entonces, no tienen ellos nunca que abrirlo. Incluso cuando prenden sus aires acondicionados, estas ventilas ayudan muchísimo a que se empiece a salir más rápido el aire acondicionado y entonces se enfría muchísimo más. Tenemos aires acondicionados inverter que consumen muchísimo menos energía, pero se tardan más en enfriar. Entonces, básicamente los inverter los puede tener la familia prendida casi todo el día
y gastan menos que un aire acondicionado tradicional, porque el aire acondicionado tradicional lo que hace es que empieza a incrementarse la temperatura y entonces dan un arrancón y quieren enfriar otra vez el cuarto. Los inverter usan unas ondas mucho más pequeñas, haciendo que no se consuma tanta luz en el aire acondicionado. Pero esto de estarlo prendiendo y apagado no es tan eficiente. Entonces, lo que hicimos es que programamos los aires acondicionados inverter en muy bajito todo el día, con un consumo muy, muy bajo, y tenemos esta ventilación cruzada que ayuda a los inverter a que siempre la temperatura esté más baja. Y literal la casa está como si estuviera con aire acondicionado todo el día, está muy fría y el consumo de luz es mínimo. Y como tenemos las celdas solares, la familia paga 30 pesos. Cuando una familia con una casa de 600 metros cuadrados en Villahermosa paga alrededor de 25,000 pesos de aire acondicionado y lo tienen apagado todo el día. Nada más lo prenden durante la noche. Entonces, es una diferencia en el nivel de confort impresionante, muchísimo más alta y con un costo mínimo. Las celdas solares se terminan de pagar al año 2.5, pensando en que deberían de estar gastando ellos 25,000 pesos de, pues yo le llamo de renta, pero bueno, de consumo de electricidad, ¿no? Ahora, perdón por el paso. Les quiero enseñar como proyecto último y como en otra escala arquitectónica, una mayor. Estoy tratando de presentarles proyectos de menor escala a mediana escala a mayor escala, pero siempre con estos lineamientos de respeto al medio ambiente, utilización de productos reciclados en la mayor cantidad que se pueda, pero además utilizando siempre energías pasivas o la menor cantidad de tecnología y produciendo la mayor cantidad de confort posible. Ahora, esto se puede hacer en pequeño, mediano y gran escala. Ahorita van a ver este concurso que hicimos para Guadalajara. Es un concurso de usos mixtos. Lo hicimos con Jimena Fernández, que trabajaba antes en Space. Ella hace corporativo. Y también con Javier Valladares, que hace análisis de clima y de energías pasivas también. Entonces, nuestra propuesta aquí fue hacer un hotel, unas oficinas y un centro comercial en Guadalajara, utilizando toda la tradición arquitectónica que tiene Guadalajara de patio central y de ventilación cruzada y utilización de vegetación para poder bajar la temperatura al mediodía, que es la temperatura alta en Guadalajara. Guadalajara tiene una particularidad que es, en estas dos gráficas, lo que se ve es que la temperatura más alta sucede cuando la humedad desciende. Entonces, a mayor humedad, menor temperatura. Entonces, esto quiere decir que entre más árboles y utilices la ventilación de mejor manera, más baja tu temperatura. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ocupar este principio que Javier nos ayudó a entender, y lo que hicimos fue que hicimos todos estos roof gardens, patios centrales en los edificios, y dejamos toda la planta de abajo de los edificios libre, con mucha vegetación, orientada donde entra precisamente el aire en este terreno, para poder bajar la temperatura en las noches. En Guadalajara baja la temperatura en la noche, como es mucho como la Ciudad de México, baja la temperatura y entonces nosotros enfriábamos el edificio durante la noche. Ocupábamos este sistema natural para poder bajar la temperatura y entonces que no se utilice tanto aire acondicionado durante el día, porque ya encuentras tu edificio frío en las mañanas. Entonces lo que hacemos es liberamos, déjenme les enseño una gráfica que está, liberamos en planta baja, no podemos construcción en la planta baja, y así el aire libremente entra, saca el aire caliente, pero además, ¿cómo es posible que el aire frío entre y luego saque el caliente? Porque metemos vegetación y esa vegetación tiene mucha humedad. Entonces el aire se enfría y saca el caliente. Y de esa manera hacemos que baje la temperatura dentro de las oficinas. Obviamente tenemos que poner louvers en el poniente y en el sur, que son para no volver a recuperar todo ese calor durante el día. En pocas horas se recuperaría el aire que nosotros, el calor que en la noche despejamos. Y entonces nos protegemos con muchos louvers
a las fachadas que no nos conviene, nos abrimos a la fachada norte, en este caso este es el edificio de oficinas, y además ponemos un piso vacío al centro del edificio para que suceda lo mismo durante el día y durante la noche, que los otros 4 niveles de arriba también se enfríen de la misma forma. También tenemos roof gardens con pérgolas, lo cual permite que la insolación no eleve la temperatura. Y también ponemos vegetación en la parte de hasta arriba, en el roof garden, para que no entre el sol y no le dé a las losas de frente. Entonces, escudándonos o evitando el sol frontal en las fachadas que no lo necesitábamos, o sea, que nos causan daño, entonces evitamos el consumo excesivo de tecnología o de aires acondicionados. Esto es lo que da resultado a la forma del edificio, a las fachadas del edificio. No es viceversa. No es que yo quiera un edificio que se vea de una manera preconcebida, porque lo vi en Pinterest o lo vi en alguna página de diseño. Más bien, el producto es el resultado del diseño ecológico o de todas las tecnologías pasivas. Esta es la parte central del complejo y es una zona comercial donde tenemos uso de plásticos reciclados, de polialuminio reciclado, y todo esto lo hacemos por medio de pérgolas. Utilizamos en las pérgolas, ponemos los plásticos, el polialuminio, etcétera. El mobiliario de exteriores también está hecho con eso. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es mucha protección al medio ambiente. Excavamos 1 metro, que en Guadalajara no tenemos mucho problema de agua. Por ejemplo, esto en Tabasco sería imposible. Dependiendo dónde estés es donde lo podemos lograr. Pero, por ejemplo, aquí nos dio un resultado muy bueno porque al excavar y meternos más a la tierra, baja la temperatura, porque la tierra guarda el frío nocturno. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ponemos mucha vegetación, nos guardamos del sol, ponemos muchas pérgolas, no permitimos que el sol entre directo a los locales comerciales para que no tengan que tener un consumo muy elevado de aire acondicionado, y utilizamos materiales aparentes. Aquí hay un punto de discusión muy grande, qué tan ecológico es un proyecto si estamos utilizando, por ejemplo, cemento y concreto y varilla y demás, ¿no? Que contaminan mucho. Entonces, pues a nivel personal, mi respuesta siempre ha sido que cada paso que demos hacia ser más ecológicos siempre es bueno, pero utilizando también las tecnologías y los tiempos que necesitamos para salir y en costos y tiempos para el cliente, ¿no? No podemos nada más estar pensando en que el bambú es el material único ecológico, porque pues de alguna manera a veces hace que no sean factibles los proyectos. A su mano derecha, si alguien me quiere interrumpir, porque y tiene preguntas intermedias, yo encantada, ¿eh? Ahorita en 10 minutitos les dejo hacer todas las preguntas que quieran. A mano derecha tenemos un hotel. Es un hotel de cadena que permite hacer muy, muy pocos cambios, pero de igual manera lo que hicimos en este hotel es quitar la mitad del lobby, lo abrimos a la plaza, la incluimos en la plaza, pusimos mucha vegetación y escudamos a la orientación dañina, que es el poniente y el sur, en el caso de Guadalajara también, para evitar la asolación directa y poder bajar, pero abrirnos también a donde vienen los vientos prominentes. Entonces, lo que hacemos es otra vez, el aire lo enfriamos por medio de la humedad de la vegetación. Entonces, bajamos la temperatura y además el hotel consume muchísimo menos aire acondicionado de igual manera. Tenemos aquí un lobby que se ve, pues, en cuanto a diseño de interiores, igualmente agradable que cualquier espacio que no necesariamente tiene que verse ecológico. A mí siento que muchas veces estamos peleados un poco la estética contemporánea con la parte ecológica, y lo que tratamos nosotros de hacer en el taller es que esto sea casi, no porque sea malo el ser ecológico o porque sea poco estético, sino porque no queremos que sea evidente. Queremos que se vea arquitectura contemporánea
Y si tenemos que utilizar algunos productos que no son totalmente ecológicos, lo hacemos con gusto, pero sabemos que estamos contrarrestando de manera importante de otras maneras el consumo después en la utilización del espacio. Este es un esquema de la fachada de las oficinas, donde tenemos cómo nos estamos protegiendo al sol directo, y son diferentes capas las que estamos utilizando, porque el sol es diferente de un momento al otro del día. Entonces tenemos louvers para el sol fuerte que está justo a esa inclinación, entonces lo bloquea al 100%, no lo permite entrar, pero ya después tenemos también vidrios esmerilados, tenemos cortinas, tenemos unos louvers para que se puedan bajar y subir dependiendo la necesidad interior. Entonces tenemos 3 capas de permeabilidad en la fachada para que puedan abrirlo y cerrarlo los usuarios dependiendo cómo van necesitando la entrada de luz o el rechazo del calor del exterior. Y aquí vemos cómo cada una de estas plantas que tiene vegetación no nada más es para que sean agradables, es para que bajen la temperatura y ocupemos este viento frío y nos ayude a bajar la temperatura interna del interior del edificio. Entonces, estas plantas no son decorativas. Estas plantas son funcionales y están sustituyendo al aire acondicionado. Y eso es una constante en todos nuestros proyectos. Siempre utilizamos la vegetación y le hacemos entender al cliente que el gasto en la vegetación va a regresar en muy poco tiempo, casi como si estuviéramos haciendo un análisis de celdas solares. ¿No? Estar pensando, a ver, estos metros cuadrados de vegetación te van a bajar este postconsumo de aire acondicionado. También tenemos estos espacios velados con vegetación y de paso, donde tenemos los nebulizadores de agua, que es el mismo principio de la vegetación que enfría el aire. Los nebulizadores enfrían el aire y entonces te baja la temperatura al subir la humedad del ambiente. Y precisamente esta es la primera gráfica que les enseñé. Nosotros subimos la humedad del ambiente y entonces baja la temperatura. Y creo que esto es todo, sí. Entonces, feliz de recibir preguntas. A ver, ya está la primera de Rodrigo. En esta parte de emprendimiento que nació con tu despacho propio y ha evolucionado con Luken, ¿a qué te has enfrentado como mujer emprendedora y de qué manera esta visión ha ido impactando tu proceso de trabajo? Pues han habido varias etapas en las que creo que sí ha afectado el género, positiva y negativamente, en ambos. Pero como emprendedora creo que fue particularmente difícil al inicio. Como tú sabes, Roto y yo trabajábamos juntos, ¿no? Colaborábamos juntos. Y cuando me salí del paraguas de una oficina donde pues nada más nos mandaban chamba, me fue muy fácil. Los primeros años con mi despacho, bueno, me fue muy bien, nos llovía trabajo muy bien. Y la primera sorpresa que tuve fue cuando empecé a ir a presentar yo embarazada, panzona, concursos. Y uno tras otro nos bateaban y nos bateaban y nos bateaban, chiquitos, grandes, medianos, ¿no? Porque pues sigue pasando que nos batean de vez en cuando, ¿no? No necesariamente es un embarazo, pero no sé, por ejemplo, si alguien viene a hacerse una casa con nosotros, que es pues nuestro core business, ¿no? Es lo que más hacemos residencial, la probabilidad de que nos den la obra es muy alta, porque los clientes ya saben que quieren hacerse una casa con nosotros, ya vieron suficiente obra, etcétera. Pero entonces el porcentaje de bateo, digamos que es muy bajo, es, no sé, el 10%, el 8%, ¿no? Pero cuando estaba embarazada era uno tras otro. O sea, nadie te daba la oportunidad, era impresionante. Luego nos invitaron también para hacer un concurso muy grande para la Mercedes y no nos volvieron a contestar el teléfono, o sea, no dieron ni el fallo del concurso, nada, nunca jamás nos volvieron a contestar el teléfono. Es una empresa internacional alemana, ¿no? Entonces, la verdad me costó trabajo que me cayera el 20, que era eso, pero realmente sí creo que eso fue un factor determinante. La gente no confía cuando ve a una embarazada.
cree que no vas a... Aquí tengo una embarazada, no te lo tomes personal. Entonces creo que es, o sea, creo que es este prejuicio inconsciente que tiene la gente que le da miedo, que dice, no, pues ya no le va a hacer caso, ya no le va a tener la misma atención, va a tener que dividir su atención entre el hijo, el bebé y el trabajo, ya no le va a importar. O sea, creo que es un sesgo inconsciente que la gente ni siquiera se da cuenta. Pero la verdad es que si yo no hubiera tenido ahorros o el papá de mi hijo no se hubiera encargado de los gastos del nacimiento del niño, o sea, yo me hubiera visto muy presionada y muy tensa cuando tuve a mi hijo Luquen. Entonces creo que sí es ya he leído mucho del tema, hasta mi tesis de la maestría lo hice del tema, y creo que es algo real, o sea, creo que no es un sentimiento mío. Y pues ahorita, como emprendedora, que fue tu pregunta inicial, Rodrigo, creo que el problema más grande es dividirte entre, digo, claro que estamos en un tiempo muy difícil, que es el COVID, pero, por ejemplo, ahorita, pues las mamás somos las maestras, o sea, tenemos a los niños en clase online en la casa y es una locura. Digo, hay esposos ayudadores, o sea, yo pues soy mamá única, ¿no? Entonces es maestra, mamá, sí. Entonces, pues es difícil, o sea, realmente no tenemos el mismo tiempo que tiene un hombre. Digo, al menos que el hombre sea muy cooperador, espero yo, que haya muchos de esos casos aquí. Pero entonces, eso es para mí de las partes más difíciles, porque pues no es este co-parenting con los niños tan claro y eso me quita muchísimo tiempo. Y entonces esa parte es muy difícil. Pero fuera de eso, o sea, como género, como si yo creo que para mí ha sido más difícil por un cerebro de mujer, no. O sea, yo creo que realmente son todos estos sesgos inconscientes alrededor de la sociedad y que México seguimos siendo muy machistas, que es parte de los problemas de los que me he enfrentado. Ahora, el lado bueno de ser mujer en este momento es que hay muchísimas facilidades, por ejemplo, financieras, que ayudan a las mujeres ahorita. Becas, ayudas económicas. Hay grupos de mujeres que se están reuniendo, y yo estoy en 10 chats, de mujeres que emprendemos, de mujeres que vendemos online, de mujeres que nos ayudamos porque somos mujeres, de mujeres porque estamos en el medio de los arquitectos, ¿no? O sea, ya empezamos las mujeres a hacer redes de ayuda que pues no entras si no eres mujer. Entonces, finalmente es una ayuda importante que me ha hecho una diferencia enorme, enorme, enorme. Entonces, también creo, ahorita hemos estado metiéndonos a muchos grants o a muchas becas por ser mujeres, o sea, orientadas a las mujeres. Ahorita tenemos 3 en hilera que vamos a ir solicitando como metas a corto, mediano y largo plazo de la oficina. Y pues, por ejemplo, la de largo plazo es una maravilla que se llama Cartier Women's Initiative y es una maravilla, es como una maestría que le dan a mujeres que están haciendo cosas relevantes en países en vías de desarrollo. Entonces, pues eso tiene todo, ¿no? El criterio que yo puedo ahorita tomar y pues es una ventaja por ser mujer. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Y ahorita hay mucha ayuda. Increíble, Paula. La verdad es que es padrísimo ver una ventanita de lo que estás haciendo, porque la verdad es que tu trabajo es buenísimo. Creo que ya están también, no, hombre, con muchísimo gusto. Creo que ya están poniendo algunas otras preguntas, Mariana, no sé si las quieras. Carla dice, ¿qué tan fácil es integrar estas tecnologías ecológicas con los clientes? ¿Es positiva la reacción? ¿Lo buscan sabiendo que son un despacho que se dedica a hacer este tipo de proyectos? Y lo digo porque veo que muchos siguen apegados como a la arquitectura más tradicional. Pues lo que yo intento es que no es que lo niegue, no es que no quiera que se note, sino que yo hago arquitectura contemporánea con productos reciclados. Entonces, mucho de lo que hago es que voy viendo al cliente qué tanto le interesa y qué no. Pero la mayoría de la gente ya tiene una sensibilización particular acerca del medio ambiente. Digo, ahí viene el cambio climático que nadie ya lo puede negar y que todo el mundo lo tiene ya un poco más estudiado, ¿no? Entonces, el cliente ya viene sensibilizado, siento yo.
Lo que me cuesta muchísimo trabajo es que paguen el proceso. O sea, alguien ve una mesita de Look and Furniture y dice, ¿qué? 3,000 pesos, eso es una locura, ¿no? Y en realidad son los costos que vienen pues de recuperar, de transportarlo, de hacer los paneles, de después cortarlo. O sea, es un proceso bien caro. Entonces, al final, pues es una mesa que nunca se va a deformar, que nunca va a echarse a perder, pero cuesta 3 veces más de lo que cuestan otras mesitas exteriores, ¿no? O 10 también, ¿no? Porque si te metes a Amazon hay mesas de nada, ¿no? Y ahorita con IKEA, pues va a estar fuerte también la competencia para todos los que nos dedicamos a hacer muebles. Entonces, a veces el cliente llega ya sensibilizado y le encanta la idea, por ejemplo, esa casa de Tabasco, que no es, me encanta esa casa, pero no es ni la más bonita, ni la más lujosa que hemos hecho, ni la más padre para enseñar una conferencia, pero enseño esa porque en los clientes nos permitieron hacer todo ecológico en esa casa. Entonces le tengo un cariño especial a esa casa. Tenemos otras casas con mármoles importados y bla, 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 ¿no? Todo el show de la arquitectura cara. Pero esta casa a mí se me hace que se ve como arquitectura contemporánea. Tiene todas las características de la arquitectura contemporánea, pero es ecológica. Y es a lo que yo me enfoco. Yo no me enfoco a hacer arquitectura que parezca ecológica. A mí me gusta la arquitectura contemporánea. Entonces, sí a veces cuesta trabajo con los clientes, pero ya con un poco de colmillo empiezas a dar cuenta qué es lo que mueve a los clientes, qué es lo que les interesa y qué es lo que no les interesa. Entonces, yo se los platico y si no veo que les mueva una fibra, pues ya no lo mencionas, igual lo utilizas. O sea, porque son materiales preciosos. Entonces, ellos vienen conmigo porque confían en mi gusto y en mi elección estética. Entonces, si yo les digo, mira, este material está padrísimo, entonces a ellos les gusta mucho y es ecológico el material. Y nada más no les estoy platicando que es ecológico si veo que no hay interés. Entonces, también mucho es cómo lo platicas al cliente, cómo tú percibes a tu cliente y cómo va con él. Y esto en todos los temas, no nada más en el ecológico. Sí, claro. Contesté tu pregunta, fue Carla, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Luego, Mariana pone, Paula, muchísimas felicidades y gracias por venir a compartirnos tu trabajo e inspirarnos. Y si todos te están felicitando muchísimo. Luego, a ver, otra. ¿Qué tanto ha ido cambiando tu visión? ¿Qué tanto ha ido cambiando tu visión de la arquitectura después de tus estudios de posgrado? Uy, todo, porque la teoría es industrial, ahí bendito de la carrera, que pues finalmente la dio vida a Luken, pues muchos años después, 15 quizá. Pero esas bases como diseño industrial pues me dieron la idea de ver esta pequeña escala. Algo que me sirvió muchísimo fue trabajar en el extranjero y después en el despacho donde colaboramos Rodrigo y yo. Eso fue muy, muy útil porque ves dos visiones totalmente diferentes. Una de de desarrolladores inmobiliarios, que fue con James, donde trabajé con Rodrigo, y la otra fue con Mateo Tunen, donde las cosas de diseño se respetaban y se veían con la misma importancia que nosotros, arquitectos mexicanos, vemos la arquitectura. Digo, a mí cuántas veces no me han dicho decoradora y soy arquitecta y soy diseñadora industrial y me dicen decoradora porque me encanta hacer interiores. Entonces, creo que en México lo que hace mucha falta es entender que cada escala de diseño es importantísima y cada escala de diseño requiere 5 años de estudios. O sea, no quiere decir que un arquitecto sea un buen interiorista o un buen diseñador industrial, o que un buen diseñador industrial pueda hacer arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Barragán era ingeniero civil, ¿no? Entonces, en su caso sí, fue una persona que tuvo una sensibilidad para la arquitectura maravillosa y para los espacios interiores también. Pero ¿quién le diría decorador a Barragán? Nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos personajes en la historia que han logrado pasar de una a la otra escala, yo creo que es a base de sensibilidad y a base de estudios. O sea, no nada más nace siendo diferentes cosas, creo que las tienes que estudiar. Entonces, en mi caso, no nada más cambió mi manera de ver las diferentes escalas y de respetarlas. Y yo en Italia fue donde me di cuenta que yo era una interiorista de closet, ¿no? Que me encantaba la arquitectura, pero que en realidad
los interiores me mueven todas las fibras de mi ser, ¿no? Entonces, al darme cuenta que las diferentes escalas merecen la misma atención y los mismos procesos, fue cuando realmente empecé a hacer interiorismo con muchísimo más, con la frente más en alto, digamos, al darme cuenta que pues no, yo no era una decoradora porque me llamaban decoradora. Entonces, me gustó muchísimo trabajar ahí porque le pude dar todas estas escalas y a darle esta empatía o este respeto a todas las escalas. Y eso no lo hubiera podido haber hecho si no me hubiera ido a estudiar esa maestría a Milán. Y ahorita acabo de hacer una maestría en administración de eso, se lo recomiendo increíblemente a todos los arquitectos del mundo, porque no puedo creer que vamos por la vida sin saber lo más mínimo de administración, ¿no? O sea, yo los 3 primeros meses es que no entendía ni el léxico más básico de lo que me estaban diciendo en las clases. O sea, era yo una ignorantaza y yo ya llevaba con un despacho 7 años. ¿Cómo sobreviví? Ni me pregunten, ¿no? Entonces, básicamente, pues si había dinero en la cuenta al final del mes, pues había, ¿no? Pero pues no había planeación, no había ningún tipo de estrategia financiera, no entendía, por ejemplo, que no se le fía al cliente. Nosotros somos arquitectos, no prestamistas, ¿no? Entonces, que el cliente tiene que ir pagando su obra antes de que tú la vayas ejecutando, porque tú tienes que ir ejecutando con su dinero. Pero además, tu indirecto va ahí también. O sea, tú vas cobrando con tu avance. No te esperas a ver si te quiere pagar el hombre al final, ¿no? Entonces, creo que muchas de los problemas que yo había tenido los primeros 7 años con mi propia empresa y que también yo vi en los despachos donde trabajamos, que tenían muchísimos problemas financieros y administrativos, es porque el arquitecto no tiene una figura de administrador. O sea, o la puedes tener tú como director general para entender un poco, pero tienes que tener a alguien que administre. O sea, tienes que tener a alguien dentro de tu despacho para que te vaya haciendo las cobranzas, las proyecciones, los pagos de impuestos y te vaya realmente ayudando a hacer todo eso. Ahora, en mi caso, pues somos un despacho muy chiquito y entonces lo hacemos todo entre todos. Pero pues yo ya tengo una visión un poquito más de paraguas, donde ya entendemos un poco la diferencia entre marketing, el marketing digital, la administración, pago de impuestos, y pues ya puedes entender un poquito más pues de toda la empresa como global. Y eso lo acabo de hacer, me gradué hace un año. Entonces, eso sí es una recomendación que a lo mejor lo ven aburrido, es divertidísima la administración, o sea, es tan creativa como la arquitectura. En realidad, digo, no es tan bonita, eso sí, pero sí es algo que nos hace mucha falta a los arquitectos y que me costó muchísimo trabajo y creo que apenas fue el primer pasito en esa dirección y que hay muchísimo que aprender, pero el estudio debe de ser siempre constante y ahorita con las posibilidades que tenemos online, digo, ya no hay excusa, ¿no? Ya puedes estudiar en cualquier universidad del mundo, en tu tiempo libre, ya tenemos 3 horas más al día, ¿no? En vez de estar en el tráfico y podemos estudiar muchísimo más y creo que es muy importante que no piensen que terminan la carrera y ya salieron, ¿no? Al mundo ahí a construir o a trabajar. Es bien importante tener experiencia y estudiar mucho más de lo que ya estudiamos después de salir de la carrera, creo yo, ¿no? Ese es mi consejo a quien sea que preguntó del posgrado. Fui yo. Pero, sí, sí, un poco, porque entiendo, o sea, justo era lo que me imaginaba y que quería un poco que compartieras, ¿no? Porque de pronto, que es algo que admiro también muchísimo de ti, de tu trabajo, ¿no? Esas ganas de siempre estar innovando y creciendo y viendo las cosas de una manera diferente. Y creo que esa es lograr transmitir eso en un foro como este es fundamental, porque de pronto pues no sé, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos ahí estudiando, también estudiamos juntos, y era como el tema justo de la administración o de estas cosas que de pronto ni siquiera le prestas tanta atención y que no te das cuenta que va a tener un impacto brutal en lo que vas a hacer después, ¿no? Entonces, Claro. escuchar esto es como muy rico, es muy enriquecedor y definitivamente ¿O no hay qué, o que... qué tal, Rodrigo, que hacíamos hasta 3 proyectos porque era como atínale al precio? O sea, Sí, nunca sí, sí, sabíamos qué sí. presupuesto teníamos, ¿no? Entonces nosotros nos volábamos, hacemos el edificio de los sueños y luego el edificio de los semisueños y luego el edificio real
y la oficina pagaba 3 edificios. Sí, enteros. Porque no teníamos paramétricos. Sí, sí, era Ajá, un tema enteros. brutal, ¿no? Sí, y no O sea, chiquitos, además, ¿no? diseñábamos sin entender. Sí, claro. Sí, sí, eso es Diseñábamos sin cierto. entender un paramétrico. Sí, sí, y Y eso ya ya cuando era en eres un vida real. despacho chiquitito, claro, en vida real, o sea, se daban cuenta a la mitad de la construcción, o sea, era una locura. Entonces, pues quedaban pelones o siempre lo que nosotros hacemos desde un inicio es que desde la primera cita yo llego con el presupuesto del cliente y yo cobro un fix fee. O sea, yo se gaste 5 o se gaste 10, yo cobro lo mismo. Para que el cliente tenga confianza en decirme cuánto se quiere gastar, cuánto es su presupuesto. Porque no es lo mismo una casa de 50 que de 5. Y hacemos de todo nosotros. Acabamos de terminar un departamentito, una remodelación de interiores de un departamentito que el presupuesto fueron $15,000, $300,000. Entonces, es de entrada y salida, ¿no? Es rápido y el cliente tiene que entender que tiene que confiar en nuestro gusto y nosotros entramos y ahí vamos viendo qué hacemos. Y muchas veces, por ejemplo, a un cliente le sobra una cocina, entonces la ponemos al del departamento y entonces el del departamento se lo paga al de la cocina. O sea, y ahí vamos campechaneando de una obra a otra para que todo quede muy bien y además todos los clientes queden contentos. Y si un cliente no quiso una cocina porque la vio y no le gustó, pues entonces no sea un tema de pleito o de problema, sino que le dices, oye, tengo otro cliente que te puede comprar todos estos módulos por menos precio, pero el otro cliente no podía pagar la cocina italiana, ¿no? Entonces ahí vamos campechaneando entre todos los clientes y las obras quedan muy bien y quedan en precio. Y los clientes quedan contentos. Y además es algo divertido, ¿no? Estar entre de una a otra y demás. Claro, tienen que tener mucha confianza en ti los clientes, pero el presupuesto es básico para que queden bien las cosas. Básico, o sea, lo tienes que conocer desde el inicio y tienes que estar diseñando para un target, ¿no? Y ese target se llama presupuesto. Entonces creo que el MBA para eso me sirvió muchísimo, para entenderlo como en una manera más global, desde los números y no estarle patínale al precio, que es sumamente dañino para el beneficio económico del despacho. Qué bueno. Ay, perdón. No, perdón, perdón. Bueno, pues creo que fue la última pregunta, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos, igual. No sé si quieras concluir con algo, Paula. Pues miren, creo que lo que yo estoy tratando de aportar al mundo del diseño es que las escalas son diferentes y tienen cada uno su importancia. O sea, el urbanismo, que yo no entro a urbanismo, el urbanismo, la arquitectura, el interiorismo y el diseño industrial y el diseño gráfico también, son diferentes escalas cada uno, pero tienen la misma importancia. No necesariamente eres bueno para uno o para todos o para varios. Hay que enfocarse en el que uno tiene más sensibilidad y a uno le gusta más para... Creo que podemos expandir muchísimo nuestra visión y nuestro abanico de posibilidades si empezamos a ver que podemos ser un arquitecto que se define por ciertas características. Por ejemplo, en mi caso es arquitectura contemporánea, pero tiene un tema ecológico, pero sin nunca dejar de ver la parte estética, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que la gráfica, los interiores y la arquitectura tienen la mismita importancia. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los días, hacer que todas se integren y que los proyectos sean redondos. La gráfica hable del interiorismo y viceversa. Okay. Con esto concluyo. Les agradezco muchísimo la invitación